¿Qué es una obligación? ¿Qué es una obligación civil? ¿Acaso una obligación natural es aquella que proviene de la naturaleza? Quédate y te lo contaremos aquí en Derecho para Derecho. Una obligación es un vínculo jurídico por el cual una persona llamada deudor asume para con otra llamada acreedor el cumplimiento de una prestación, ya sea esta de dar, hacer o no hacer. Quizás sonó muy teórico, pero ¿qué te parece si analizamos los elementos de una obligación y poder entenderlo de una mejor forma posible? Primer punto, los sujetos en una obligación, el acreedor. Este es el beneficiario, el que puede exigir el cumplimiento de la obligación al deudor. Segundo sujeto de la obligación, el deudor. Este es quien debe cumplir con la prestación, es decir, quien debe cumplir con la obligación. Por ejemplo, Juan le prestó dinero a su amigo Pedro, le prestó $1000. Pedro se comprometió en pagarlos al siguiente mes. Transcurrido ese mes, Pedro tiene la obligación de pagarle los $1000 a Juan. Entonces nosotros decimos que Pedro es el deudor porque tiene que cumplir con esta obligación, mientras que Juan es el acreedor, quien va a exigir el cumplimiento de la misma. Segundo elemento, el vínculo jurídico. La ley otorga mecanismos al acreedor para que éste pueda exigir al deudor el cumplimiento forzoso de la obligación. Este vínculo que ata tanto al deudor como al acreedor es temporal y excepcional, debido a que la obligación se contrae para cumplirse y extinguirse, mas no para que sea eterna. Además, quien alega su existencia debe probarla. Tercer elemento, nos referimos al objeto o a la prestación, ya sea de dar, hacer o no hacer. De dar se refiere a entregar algo, por ejemplo, dar un reloj, dar un carro, dar una casa, dar $1000. De hacer se refiere a elaborar o realizar algo, por ejemplo, construir una casa, hacer una obra de arte, reparar un equipo tecnológico, etc. Por último, de no hacer. Esto significa abstenerse a una conducta. El típico ejemplo que nos dan en la Facultad de Derecho de no hacer se refiere al secreto de la fórmula de la Coca-Cola, el cual no debe ser revelado. Además, la prestación debe existir o esperar a que exista. Debe estar dentro del comercio, es decir, debe ser comerciable. La cosa debe ser determinable o determinada. Esto se refiere a identificar el objeto, hacerlo único. Debe ser lícita. Esta no debe atentar contra el orden público, la moral y las buenas costumbres. Ahora hablaremos de las obligaciones civiles y naturales. Una obligación civil es aquella que da el derecho de exigir su cumplimiento. Es decir, en todos los ejemplos que hemos dado anteriormente, el de Juan y Pedro, el secreto de la Coca-Cola, el de construir una casa o elaborar una obra de arte, todos estos son ejemplos de una obligación civil. Pero, ¿cuál es la obligación natural? ¿Acaso esta proviene de la naturaleza, del medio ambiente? Pues la respuesta es no. Las obligaciones naturales, a diferencia de las obligaciones civiles, estas no confieren el derecho al acreedor de que pueda exigir el cumplimiento de la obligación. Es decir, no son exigibles. Pero, ¿cómo es esto posible? La obligación natural es una obligación civil que se degeneró por diversas razones, siendo estas las obligaciones contraídas por ciertos incapaces, la admisión de solemnidades que haya recaído en prescripción o que haya sido desvirtuada en un juicio por falta de prueba. Aspectos importantes a tomar en cuenta. Número 1. La obligación natural se puede equiparar con una obligación moral. Las obligaciones naturales autorizan al acreedor a retener lo pagado, por lo que no se le permite el arrepentimiento al deudor que pagó la obligación natural. Número 3. No se puede compensar una obligación natural con una obligación civil, debido a que para que opere la compensación es necesario que ambas obligaciones sean exigibles. En este caso, como ya hablamos, la obligación natural no es exigible, por lo cual no podría ser viable una compensación. Si te gustó el video, puedes darle like, comentar y suscribirte. Nos vemos en un próximo video.